De nuevo a este espacio donde desgranamos los secretos del mundo del espectáculo, las tendencias y todo aquello que nos apasiona. Hoy tenemos entre manos un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un auténtico misterio que, lejos de disiparse con el tiempo, parece enredarse aún más, manteniendo en vilo a millones de personas alrededor del globo. Estamos hablando, por supuesto, del enigmático vínculo que une a dos de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. La pregunta que resuena en cada rincón de las redes sociales, en cada foro de fans, en cada publicación de revista y en la mente de cada seguidor devoto es: ¿qué hay realmente detrás de esas miradas, de esas interacciones, de esa innegable química en pantalla y, sobre todo, de esas evasivas tan calculadas? Porque cuando Demet Özdemir, una figura que siempre ha sido sinónimo de elegancia y discreción, pronuncia la frase lapidaria: si hablo, será complicado, amigos, prepárense, porque esto promete ser una auténtica montaña rusa de emociones, especulaciones y un viaje profundo al corazón de lo que significa ser una celebridad en la era digital. Imaginen la escena, casi cinematográfica, dos actores entonces en la cúspide de su juventud y su talento, que conquistaron el mundo entero con una química en pantalla tan explosiva que trascendió la ficción. Can Yaman, el galán turco de físico imponente y carisma arrollador que se convirtió en un fenómeno global, redefiniendo el concepto de estrella internacional. Y a su lado, Demet Özdemir, la actriz que cautivó con su talento innato, su belleza deslumbrante y una capacidad única para transmitir emociones, convirtiéndose en un ícono de estilo y gracia. Juntos protagonizaron la serie Erkenci, una comedia romántica que no solo rompió récords de audiencia en Turquía, sino que se exportó a decenas de países, creando un ejército de fans devotos en Europa, América Latina y más allá. Desde el primer instante en que sus personajes, Sanem y Can, se cruzaron en pantalla, la chispa que encendieron en la ficción pareció saltar, con una intensidad palpable, a la vida real. Sus seguidores, hambrientos de romance y de ver a sus ídolos felices, no tardaron en empezar a tejer una intrincada historia de amor entre ellos, una narrativa alimentada y fortalecida por cada foto juntos fuera de los sets, cada like sospechoso en redes sociales, cada comentario enigmático, cada gesto de complicidad que era diseccionado al milímetro por los detectives de Internet. Y es que, ¿quién no se emocionó con la idea de que esa pareja tan perfecta en la serie, con esa conexión casi mágica, pudiera serlo también en la vida real? Era el sueño de millones de fans hecho realidad, la fantasía de que el amor verdadero, el que veían en sus pantallas, existía realmente. Cada alfombra roja, cada entrevista conjunta, cada sesión de fotos se convertía en un nuevo capítulo de esta hipotética historia de amor, con los fans interpretando cada microexpresión, cada mirada sostenida, como pruebas irrefutables de un romance floreciendo. Pero la vida, y especialmente la vida de las celebridades, rara vez es tan sencilla y lineal como una telenovela. A medida que el tiempo pasaba y con él el fin de las grabaciones de Erkenci, las preguntas se hacían más insistentes, más complejas y los rumores se volvían imparables. ¿Estaban juntos en secreto? ¿Eran solo amigos muy cercanos, con una conexión profesional inusualmente profunda? O quizás, como a menudo ocurre en el brillo y el glamour de Hollywood y sus equivalentes internacionales, las apariencias engañan, y lo que parecía un romance era, en realidad, una brillante estrategia de marketing o simplemente una amistad intensa? La prensa, siempre ávida de primicias y escudriñando cada detalle, no dejaba de presionar, de intentar arrancar una confesión, una pista. Y es precisamente en este torbellino de especulación donde entra en juego la misteriosa y ahora icónica frase de Demet: si hablo, será complicado. Esta declaración, que ha circulado como pólvora por todos los rincones de la red y los medios de comunicación, no es una simple frase al azar pronunciada en un momento de distracción. Es una puerta que se cierra de golpe, sí, pero que deja entreabierta, con una calculada precisión, la ventana de la intriga, invitándonos a asomarnos a un universo de posibilidades. ¿Qué significa exactamente será complicado? Se refiere a la complejidad inherente a las relaciones sentimentales en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde la privacidad es un lujo y cada paso es examinado con lupa. Alude a las abrumadoras presiones de los fans y los medios, que pueden transformar una vida normal en un circo mediático. O quizás hay algo mucho más profundo, algo que, de ser revelado, podría remover los cimientos de lo que muchos creían saber, de las fantasías que habían construido en torno a esta pareja. Vamos a desmenuzar esta situación, intentando ir más allá de la superficie. Cuando una figura pública de la talla de Demet Özdemir,
que siempre ha sido relativamente reservada y protectora con su vida privada, lanza una advertencia de esta naturaleza, es porque sabe que cada palabra tiene un peso enorme, un eco que puede reverberar por años. Imaginen la cantidad de información, de recuerdos, de sentimientos y de posibles repercusiones que debe manejar. Las relaciones de pareja entre actores, especialmente cuando comparten proyectos de gran éxito, son, por naturaleza, un terreno extremadamente delicado. A menudo la línea entre la amistad, el romance real y la relación puramente profesional se desdibuja hasta ser casi imperceptible, tanto para los involucrados como para el público. Los rumores se multiplican a la velocidad de la luz, las especulaciones se disparan sin control, y a veces, la verdad es mucho más mundana de lo que los fans desearían en sus fantasías de cuento de hadas. Pensemos en las múltiples razones por las que para Demet podría ser complicado hablar. Primero está el peso abrumador de la fama, la hipervisibilidad. Tanto Demet como Can son iconos en Turquía y gozan de un reconocimiento internacional masivo que ha crecido exponencialmente con el tiempo. Cualquier declaración suya sobre su relación, sea cual sea su naturaleza, sería analizada hasta el último detalle, disecada palabra por palabra, gesto por gesto. Las reacciones de los fans pueden ser extremas y variadas, desde la alegría desbordante y la celebración eufórica si se confirmara un romance, hasta la profunda decepción y, en algunos casos, incluso la hostilidad y el resentimiento si las expectativas no se cumplen o si la verdad difiere radicalmente de la fantasía. Para un actor, mantener una imagen pública coherente, proteger su marca personal y controlar la narrativa sobre su vida personal es un equilibrio precario y muy difícil de lograr. Un paso en falso puede costar caro. Segundo está la industria del entretenimiento en sí, un monstruo que devora y exige. Las relaciones entre compañeros de reparto a menudo se ven envueltas en la vorágine de las campañas promocionales, las entrevistas conjuntas orquestadas, las apariciones públicas programadas. A veces las parejas se forman genuinamente en este contexto de intensa convivencia y trabajo, pero a veces, la presión de mantener esa chispa para el público, de alimentar la fantasía de los shippers, puede ser agotadora, una carga emocional insoportable. Si Demet hablara, revelaría detalles que pudieran afectar negativamente su carrera, la de Can, o incluso la percepción del público sobre su trabajo conjunto en Erkencikus, que sigue siendo un pilar fundamental en sus filmografías. Pondría en riesgo futuras oportunidades profesionales al desvelar dinámicas internas de un set de rodaje o de relaciones pasadas. Y luego está la especulación más jugosa, la que ha mantenido a todos en vilo. ¿Podría ser que hubo algo más que una simple amistad? Los rumores de un romance entre Demet y Can fueron muy fuertes durante y después de Erkencikus. Las fotos juntos fuera de los sets, los gestos de cariño espontáneos, los comentarios sugerentes en entrevistas, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores de que el amor de Sanem y Can había cruzado la pantalla. Si Demet confirmara algo en ese sentido, las implicaciones serían enormes, no solo para ellos sino para el panorama de la prensa rosa. Si por el contrario desmintiera rotundamente algo que millones de personas ya daban por hecho en su corazón, eso también sería increíblemente complicado, pues podría decepcionar y hasta enfadar a una gran parte de su base de fans más apasionada. La complejidad radica en que ninguna respuesta sencilla satisface a todos, y ambas llevan consigo un alto coste emocional y mediático. La frase "si hablo será complicado" sugiere que la realidad es mucho más rica en matices, que la verdad es más compleja de lo que se ve en la superficie, que no se trata de un simple sí o no. Quizás hubo un tira y afloja emocional, momentos de gran cercanía y euforia, seguidos de momentos de duda, de separación. Quizás un intento de relación que no prosperó por las presiones de la fama, por diferencias personales, por la distancia, o por el simple hecho de que el amor de la vida real no siempre emula al de la ficción. O quizás, y esta es una posibilidad que no debemos descartar, el complicado se refiere a la protección de terceras personas involucradas, ya sea el propio Can, o incluso otras parejas que han tenido desde entonces. La verdad, cuando se trata de figuras públicas y relaciones sentimentales tan escrutadas, a menudo tiene muchísimas capas, y desvelarlas todas podría causar más daño que beneficio. Podría reabrir heridas, exponer vulnerabilidades o simplemente enturbiar el recuerdo de una etapa profesional dorada. Pensemos en la presión constante que deben sentir. Cada vez que sus caminos se cruzan en un evento social, cada vez que uno comenta una publicación del otro, cada vez que un antiguo vídeo o foto de Erkencikus resurge, el universo de las redes sociales explota. Los detectives de Internet se ponen en marcha analizando cada detalle, cada silencio, cada nueva relación.
Si Demet tiene la intención de mantener su privacidad, de no alimentar una hoguera que parece no apagarse, es comprensible que evite dar explicaciones detalladas. Es un mecanismo de defensa, una forma estratégica y elegante de protegerse a sí misma, a sus sentimientos y a su vida personal de la voracidad insaciable del escrutinio público. En un mundo donde todo es contenido, elegir el silencio es un acto de poder. Sin embargo, esta misma cautela, esta enigmática reserva, es precisamente la que alimenta aún más la curiosidad, la que mantiene viva la llama de la especulación. Es como si Demet dijera, sin decirlo, tengo una historia fascinante que contar, una verdad con múltiples facetas, pero no estoy segura de si quiero o debo liberarla al mundo, porque sé el caos, la interpretación errónea, el drama que podría generar. Y eso, amigos míos, es la receta perfecta para mantenernos pegados a la pantalla, esperando, analizando cada nueva pista, y soñando con el día en que la verdad, sea cual sea, vea finalmente la luz. Es el arte de la intriga elevado a su máxima expresión. ¿Será que la relación fue más intensa y profunda de lo que pensábamos, y terminó de una forma difícil, dejando cicatrices emocionales? O quizás nunca fue un romance consolidado, y la presión mediática y de los fans los obligó a ser más cautelosos de lo que hubieran deseado, robándoles la espontaneidad de un posible amor. La frase de Demet abre un abanico de posibilidades, y ninguna de ellas parece ser simple. En el mundo de las celebridades, donde la imagen es primordial, a menudo se les exige mantener una cierta fachada, una narrativa que beneficie sus carreras. ¿Pudieron Demet y Can haber sido víctimas de la narrativa que el público les impuso? Es importante recordar que, como espectadores, a menudo idealizamos las vidas de las celebridades. Vemos la superficie pulida, los momentos de éxito, de glamour y de aparente felicidad. Pero detrás de cada estrella hay personas reales, con sus propias luchas, sus propias decisiones, sus propias esperanzas y sus propias complejidades. Y el mundo del espectáculo, con su constante exposición y la obligación de ser perfectos, puede magnificar esas complejidades hasta hacerlas parecer insuperables, o al menos, inexpresables públicamente. La forma en que Demet ha manejado esta pregunta persistente, al parecer, es a través de la evasiva estratégica, la discreción como escudo. No niega rotundamente con un nunca hubo nada, no confirma con un sí fuimos pareja, simplemente deja la puerta abierta a una complejidad que no está dispuesta a desvelar, al menos no por ahora. Y esa es una habilidad en sí misma, una forma de mantener el control sobre su propia narrativa, de preservar su dignidad y la de los involucrados en una historia que, por su naturaleza, se ha vuelto pública sin su consentimiento total. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Quizás que no siempre sabemos la verdad completa sobre las vidas de las personas que admiramos. Que la magia en pantalla no siempre se traduce en la vida real, o que si lo hace, no siempre es un cuento de hadas. Quizás que la curiosidad humana, amplificada exponencialmente por las redes sociales y la cultura de la celebridad, a veces puede ser un poco invasiva, traspasando límites éticos. Y quizás sobre todo que las relaciones, incluso las de las estrellas de cine, están llenas de matices, de giros inesperados, de silencios elocuentes, que son difíciles de explicar en pocas palabras. Y que a veces el silencio o una frase enigmática son la mejor forma de proteger lo que uno considera verdaderamente importante, sea esto una relación pasada, una amistad, la paz mental o la privacidad. La verdad es que aunque Demet Özdemir y Can Yaman ya no estén trabajando juntos en proyectos que los unan tan estrechamente, y aunque sus vidas personales han tomado rumbos distintos, el legado de Erken Cikus sigue vivo en los corazones de los fans. Y con él, la especulación sobre su relación personal, un misterio que se ha convertido en parte intrínseca de su mito. La frase de Demet es un recordatorio constante de que hay historias detrás de las historias, y que a veces, la verdad es un tesoro bien guardado que solo sus protagonistas tienen el derecho a desvelar, si es que alguna vez deciden hacerlo. Así que, mis queridos amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen que se esconde detrás de esa enigmática declaración de Demet Özdemir? ¿Creen que hubo un romance intenso y verdadero, pero con un final complicado? ¿Creen que la presión mediática y la locura de los fans los obligó a ser más cautelosos de lo que hubieran deseado, robándoles la oportunidad de un amor genuino? ¿O simplemente creen que la vida privada de las celebridades, por muy fascinante que sea, debe ser respetada y no objeto de constante especulación intrusiva? Me encantaría leer sus teorías, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de comentarios. Este es un debate abierto y estoy deseando saber qué piensan.
Y si han disfrutado de este análisis profundo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Khan, para que todos podamos especular juntos y enriquecer la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción es un apoyo enorme para nosotros y nos permite seguir trayéndoles contenido que les apasione y que les haga vibrar. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más análisis y más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta pronto.